tal? Buenas tardes. El tema de hoy. Buenas. Buenas tardes. Comenzar a comentario de Te oye muy juego de hoy. despacito. Soy muy bajito. Sí, pero creo que se puede arreglar subiendo el volumen. Un segundo. Todo el volumen. No sé si los demás bien. Se escuchó muy poco. Lo tengo hasta arriba el volumen. Sí, se escucha algo bajito, pero pues Salirme y volver con. No sé si aquí me escuchan un poquito mejor. sí, ya mejoró Ok. bastante. Sí. Ok. Qué bueno. Entonces vamos ahora sí a continuar. A ver. Les decía que aquí en el comentario destacado están ya todos los links de los temas que hemos visto hasta ahorita y agregué ahorita el nuevo, que es el algoritmo de Euclides, el que vamos a estar checando hoy, por si lo quieren ir abriendo también o ir siguiendo aquí en la clase, como ustedes quieran. Entonces vamos a comenzar. Y bueno, vamos a comenzar viendo lo que es el máximo común divisor de dos números. Y bueno, supongamos que tenemos dos enteros, A y B. Y bueno, lo que vamos a hacer es esto. Si enlistamos todos los divisores positivos de A y todos los de B, y obtenemos todos los que sean en común, o sea, la intersección, y de esa nos quedamos con el máximo, pues estaremos obteniendo el máximo común divisor de A y B, que usualmente a esa operación se le escribe, bueno, nosotros en programación competitiva acostumbramos a escribirle como GCD, que es en inglés de Greatest Common Divisor, y pues es una función que recibe dos números A y B. Un ejemplo, por ejemplo, si queremos calcular el GCD de 30 y 75, lo que podemos hacer es, pues los divisores del 30 son todos estos, ¿no? Tiene 8 divisores, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 y 30. Y el 75 tiene 6 divisores, que serían el 1, el 3, 5, 15, 25 y 75. De esas dos listas de divisores, los que están en común son el 1, el 3, el 5 y el 15. Ujú. Y el máximo, pues, ¿quién es el 15? O sea, el 15 va a ser el máximo común divisor del 30 y del 75. Vemos que cumple porque es común, porque pues aparece en ambas listas, ¿no? Porque nos quedamos con la intersección. Y es el máximo porque es el último que apareció. Entonces, esto es como que un primer ejemplo del máximo común divisor. No sé si hasta aquí con eso tengan alguna duda. Bueno, y aquí vemos que el número 1 siempre va a estar presente en ambas listas sin importar quiénes sean A y B. Ya se fijaron porque el 1 divide a todos los enteros. Entonces, al menos el GCD va a valer 1 siempre. De hecho, si el GCD es exactamente igual a 1, ¿qué nos quiere decir que sea 1? Que en las listas de divisores no encontramos a ningún otro número común. Entonces, por lo tanto, no comparten factores en común A y B. Y en ese caso, una definición muy usada aquí que vamos a decir es que si el GCD de A y B es 1, es que A y B son primos relativos o coprimos. Así se les va a conocer cuando no compartan ningún factor, ¿sí? Eso vamos a retomar un poquito cuando vemos aritmética modular, pero ese es el concepto. Que no comparten ningún divisor aparte del 1, que es como que el trivial. Entonces, vamos a ver una definición un poquito más formal del GCD, que nos va a permitir hacer más cosas y proponer un algoritmo eficiente para calcularlo. Porque hasta ahorita con esta mini definición que propusimos aquí, pues el algoritmo que podremos proponer es sacar ambas listas de divisores y quedarnos con el mayor que sea común, ¿no? Pero eso, la complejidad, pues no nos va a gustar porque qué tal si nos dan un montón de queries y los números van hasta 10 a la 18. Entonces, vamos a ver cómo hacerlos de forma más calcularlo de forma más eficiente
sin necesidad de sacar los divisores de forma explícita de cada número. Entonces, vamos a ver primero la definición formal del GCD. Entonces me interesa que la chequemos porque quiero que veamos cómo se va a ir proponiendo el algoritmo paso a paso. Entonces, supongamos que D, usualmente siempre le vamos a llamar D al máximo común divisor de los números que estemos hablando para no escribir GCD y vamos a poner simplemente D, ahí depende del contexto, ahí se va a ver. Entonces, supongamos que D es un entero positivo, muy importante que positivo, el GCD nunca puede ser negativo por definición, porque nunca nos va a gustar que sea negativo. Entonces, si D es un entero positivo que cumple las siguientes dos propiedades, vamos a ver cuáles son las dos propiedades. Que sea un divisor común. Bueno, esta ya la vimos igual aquí arribita, que para merecerse llamarse máximo común divisor, pues debe ser común. O sea que D divide a y D divide a B. O sea, divide ambos números simultáneamente. Por eso se le llama común. Ahora, ¿cómo vamos a garantizar que ese sea el máximo? Porque pues aquí vimos que hay 4 en común y pues con solo esta propiedad, estos 4 serían candidatos al GCD. Pero pues solo nos quedamos con el máximo. Una forma formal de decir que D es el máximo es la siguiente. Supongamos que agarramos otro entero positivo arbitrario C, pero esa C va a dividir también a y a B, ¿sí? Entonces, ¿qué requerimos? Que esa C que tomemos siempre divida a D. Con esto garantizamos que la D sea máxima. Ahorita vamos a ver un ejemplo porque esta propiedad está un poquito rara, pero a la vez es la más interesante. Entonces, si esta D cumple ambas propiedades, estas dos, entonces esa D merece llamarse el máximo común divisor de A y B. Ya con eso que cumpla. Que sea positiva, bueno, pero esto ya queda implícito, que sea común y que sea máxima. Entonces, si cumple esas dos, ya es el GCD de A y B, y lo escribimos así. Entonces, vamos a ver el ejemplo de la segunda propiedad, porque puede parecer un poquito confusa al principio, pero nos va a ayudar ya más adelante para demostrar más cosas. Igual, volvemos al ejemplo del 30 y del 75 que les puse aquí arriba. Vamos a verificar que D igual a 15 es el máximo común divisor verificando estas dos propiedades. La primera es la más fácil, ¿no? Porque es nada más ver que sea común. Y vimos que obtuvimos esta lista de 4 divisores en común, entonces estos son los candidatos por la primera propiedad. Porque tiene que ser común y pues los divisores comunes de 30 y 75 solo son los 4. 1, 3, 5. Entonces D puede ser cualquiera de estos solo con esta propiedad. Ahora vamos a ver la segunda. Vamos a ver que no importa qué divisor común C escojamos, con 15 ese divisor siempre divide a D. Entonces, si escogemos D igual a 15, que es la opción correcta, porque ya vemos que 15 es el GCD de estos dos números, pues resulta que no importa qué divisor C escojamos, esa C siempre va a dividir al 15. Por ejemplo, si escogemos el 1, el 1 divide al 15, el 3 divide al 15, el 5 divide al 15 y el mismo 15 divide al 15. Entonces eso, pues cualquier C común que escogimos siempre está contenida dentro de la D que estamos proponiendo. Pero por ejemplo, si escogemos una D incorrecta, por ejemplo, D igual a 5, pues resulta que si escogemos E igual a 3, pues el 3 no divide al 5, como que no está contenido dentro del 5. Entonces el 5 no cumple con la segunda propiedad, nada más con la primera. Y lo mismo pasa si escogemos cualquiera otra de los otros dos. Siempre encontraremos una C que cumpla esto, pero que no cumpla esto. Entonces, esta es como que una condición de maximalidad, pero así formal. Y de forma intuitiva lo que nos garantiza es que el candidato D que escojamos como máximo va a ser realmente el máximo, porque todos los divisores C que también se atrevan a dividir a la A y a la B, también dividan a D, porque si alguno de ellos divide a A y a B, pero no a D, no sé, entonces D no va a ser máxima. Lo vimos aquí en este ejemplo, ¿no? De hecho, todas las Cs que podemos escoger son estos, ¿ya vieron? Todos los divisores en común también dividen al máximo. Y eso se va a cumplir siempre en cualquier par de números que escojamos. Entonces, pues esta condición garantiza que sea máxima la D, así formalmente. Y nos va a servir más adelante para demostrar algunas. Pero no sé si tengan dudas hasta aquí. ¿Qué es el GCD? Ok, entonces igual de esta definición se pueden deducir algunas propiedades. Algunas nos van a interesar, otras no tanto, pero igual aquí se las dejo
las tengan presentes, igual se pueden demostrar una por una. Yo solo voy a demostrar una, que es la más importante. Pues se puede ver de la definición de ambas que dimos, que es conmutativo, o sea, no importa, calculemos el GCD de A y B o de B con A, siempre es la misma respuesta, no importa el orden. Igual el signo no importa, porque el GCD siempre va a dar un número positivo, aunque sus argumentos sean negativos, o sea que le podemos quitar el signo con el valor absoluto a A y a B, y eso no cambia la respuesta. O sea que aquí podemos haber puesto, no sé, menos 30, y eso no cambia nada. O igual menos 75, o los dos negativos. Eso pues no va a cambiar la respuesta. Una propiedad igual importante es que el GCD de un número A con el 0 siempre va a ser el valor absoluto de A. ¿Por qué se cumple esto? Que podríamos ver como que cualquier número divide al 0. Por ejemplo, 0 entre 1, 0 entre 2, 0 entre 3. Todos esos números son igual a 0, ¿ya vieron? Pero no tienen residuo. Entonces, como que la lista de divisores del 0 podríamos decir que es infinita, que son todos los números naturales, el 1, el 2, el 3, el 4. Pero pues al tomar la intersección de todos los números naturales con los divisores de A, pues me quedan justamente los divisores de A. Entonces, por lo tanto, como que el 0 es el neutro del GCD. Y sale pues el valor absoluto de A en caso de que A sea negativo. Ponemos las barritas de valor absoluto. ¿Sí? Y usualmente esta propiedad se cumple cuando A no es 0 también, porque el GCD de 0 con 0 usualmente no lo define. Sería un número infinito, que pues esta intersección de los números naturales con ellos mismos siguen siendo los naturales, pero pues sería un número infinito, el más grande, no tiene límite. Entonces, usualmente para no meternos en problemas decimos que no está definido. O en algunos otros problemas, dependiendo, les pueden decir que esto es igual a 0. Ya depende del contexto, pero usualmente esto da mucha lata. Mencionamos, que lo sepan. Otra propiedad interesante es que si un número B divide a A, entonces el máximo común divisor de A y B es el mismo B. Eso tiene sentido porque todos los divisores de B van a estar contenidos en. Entonces el máximo que puede dividir ambos es el mismo B. ¿Sí se ve por qué? Por ejemplo, el GCD de 15 y 30, el 15 divide al 30. Entonces tendría que ser 15. No puede ser otro, es el máximo. E igual si tenemos el GCD de M por A y M por B, hagan de cuenta como que esta M se sale como valor absoluto y nada más queda M por el GCD de ahí. Está. Y otra es que si D es igual al máximo común divisor de A y B, entonces podemos dividir tanto A como B entre D y pues obviamente obtendremos un número entero porque D divide ambas a residuo por definición del GCD. Entonces esta propiedad nos dice que el GCD después de hacer las divisiones A entre D y B entre D tiene que ser siempre 1. Igual esto tiene sentido intuitivamente porque al dividir entre D le estamos quitando a ambos números, a A y a B, pues todos sus factores en común y pues solo queda el 1, que el 1 es el que siempre aparece. Eso nos dice que A entre D y B entre D siempre son pues coprimos, la definición que dimos aquí. E igual el GCD se puede extender a más de 2 argumentos, o sea, podemos sacar el GCD de 3 números, de 4 números, 5 números, y pues como lo hacemos, los vamos tomando de 2 en 2. Por ejemplo, si queremos sacar el GCD de 3 números, A, B y C, primero sacamos el GCD de cualesquiera 2 números, por ejemplo, de A y B, y lo que nos quede le sacamos el GCD con C. O igual podemos haber primero tomado A con C y lo que nos quede con B, o no importa el orden, porque igual es conmutativo, recuerden. Entonces, igual si tenemos una lista de n números, vamos tomando de 2 en 2 y así hasta que nos quede solo uno. No importa en qué orden los tomemos ni cómo los asociemos. Por eso es asociativo y conmutativo. ¿Vale? Entonces, hasta aquí no tienen dudas con las propiedades o con la definición. Ok, entonces vamos a ver una propiedad más que para mí es la más importante, como que la propiedad suprema, y es la que nos dice, esta sí la vamos a demostrar aquí en clase. Dice que si existen dos enteros Q y R, tales que A sea igual a B por Q más R, entonces el GCD de A con B va a ser igual al GCD de B con R. ¿Esto qué nos dice? Vamos a ver un ejemplo, pero si recuerdan Q y R, los vimos antes del algoritmo de la división, ¿no? Cuando vimos aquí la parte de unidad, vimos
el algoritmo de la división. Solo que aquí en la propiedad de GCD no tengo restricciones en QR. Y en el algoritmo de la división, si tenía, a fuerzas el residuo tenía que ser estrictamente menor al divisor, ¿no? Porque es un residuo, es como que lo que sobra, entonces tiene que ser el mínimo. Por aquí no pueden ser cualesquiera que cumplan, ¿vale? Y vamos a ver un ejemplo. Igual vamos a tomar otra vez el ejemplo del 30 y del 70, tomándolo aquí. Y pues, ¿esto qué nos quiere decir? Fíjense que la Q es como que darle al número A un cierto múltiplo de B. Y esa Q nos dice justamente cuántas veces le quitamos B a A. Por ejemplo, si la Q vale 1 en este ejemplo, le quitamos, por ejemplo, B a A una vez. Y como da 75, pues menos 30. La Q valdría 1. De hecho, esta resta es R. Si despejamos R es A menos B por Q. Y eso pues es restarle Q veces B a A. Eso es un poquito raro, pero es el despeje. Como que si le quitamos solo una vez, de hecho, el más chiquito al más grande, lo que nos queda, 75 menos 30 es 45. Y pues nos dice que el GCD de 75 y 30 también va a ser el de 45 y 30. Y sí se ve, ¿no? Que también es 15. Los dos son 15. Sí se ve. Pero igual podemos, no sé, quitarle dos veces el, el 30 al 75 porque cabe más de una vez, ¿no? Entonces se lo quitamos dos veces, la Q valdría 2, porque le estamos restando dos veces B a A. Pues queda que CD va a ser igual al 75 menos dos veces el 30. Esta resta sería 75 menos 60, es 15. Y pues esta es como que la R, ¿no? Y dice que el GCD de 15 y 30 sigue siendo 15. Eso es cierto, de hecho se ve todavía más claro aquí, ¿no? El 15 tiene que ser el GCD de estos dos porque el 15 divide a... Entonces esa es la propiedad. Nos dice que no importa cuántas veces le quitemos un número al otro, el GCD se conserva. Y se ve la idea. Y pues de hecho esto ya como que nos da un algoritmo alternativo, como que ir restándole el número más grande al más chiquito, así hasta que obtengamos algo que podamos calcular directamente. Entonces, antes de ver la demostración, vamos a ver justamente cómo aprovechar al máximo la propiedad. Y nos dice lo siguiente. Nos dice que, como lo que les dije, que esa propiedad no impone restricciones en QR, o sea, puedo quitarle las veces que yo quiera un número al otro y el GCD se mantiene. Entonces, ¿cómo aprovecho al máximo eso? Pues quiero quitarle lo más que pueda el menor al mayor para que los números se hagan más chiquitos cada vez. ¿Y eso cómo lo hago? Pues que maximizando Q, ¿no? Que es el número de veces que voy a restarle B a A. Y pues ¿cómo maximizo Q? Pues con el algoritmo de la división, ¿no? Escojo que Q sea justamente el cociente de A y B, que es cuántas veces cabe B en A. Y pues R sería el residuo, ¿no? Con el módulo que vimos en la primera clase. Entonces así maximizo el número que le estoy restando y así minimizo los números que me quedan. Entonces eso, pues escogemos Q, que sea la división directamente, y R el resto. Ajá. Y si hacemos esto de forma repetida, estos pasos, aplicamos esta propiedad, vamos a llegar a un punto en donde ya tenemos algo de la forma del GCD de un número con el 0. Y aquí ya acabamos, porque por la propiedad de que vimos de que el GCD de lo que sea con 0 es el valor absoluto de lo que esté aquí. Entonces este es como que el caso base. Vean esto como una función recursiva. Y aquí acabamos. Aquí ya simplemente devolvemos con toda seguridad que el GCD es el valor absoluto de lo que me quedó aquí. ¿Sí? Y se puede demostrar igual, otra vamos a ver, dos demostraciones. Primero la demostración de esta propiedad y luego la demostración de que este algoritmo siempre llega a este. Pues no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Se podría resumir entonces que si B módulo A es igual a 0, entonces eh, regresamos el valor de A. Sí, porque ya acabamos. Porque el GCD de lo que sea con 0 es el valor absoluto de lo que sea, ¿no? Entonces, si el residuo ya me dio 0, que de hecho, pues quiere decir un paso antes que un número divide al otro, ¿no? Porque no hay residuo. Entonces ahí ya podemos decir que el GCD pues, es el número que, si se ve esa parte, cuál esta propiedad también se usa. Está de aquí.
porque un paso antes ocurre justo eso. De hecho, vamos a ver el ejemplo antes de la demostración para que se vea claro. Igual otra vez, con 75 y 30, los pasos son estos. Podemos aplicar de forma repetida esta propiedad y aquí se ve. De hecho, este se mueve para acá, aunque no importa porque es conmutativo, ¿no? B con R es lo mismo que R con B, pero los muevo así para que se vea de forma clara. De hecho, así se implementa. Entonces, el GCD de 75 con 30 va a ser igual al GCD de 30 con el residuo de 75 y 30. Pero ¿quién es ese residuo? Es 15, ¿no? Y esta aquí queda. De hecho, fue lo que hicimos aquí cuando Q valía 2. Pero aquí están al revés, pero pues es lo mismo. Le quitamos como que 2 veces el 30 al 75, ¿no? El máximo número que se puede. 3 veces ya no se puede porque se pasa, ¿no? Y da negativo. Entonces 2 veces. Y los números quedan así, ¿no? Este 15 pues salió del residuo de 75 y 30. Pero pues podemos seguir aplicando la propiedad repetidamente, ¿no? Otra vez la aplicamos. Este 15 se mueve al primer argumento. ¿Y quién es el residuo de 30 y 15? Pues ya es 0 porque 15 divide a 30. Entonces tenemos que esto es igual al GCD de 15 con 0. Aquí ya no podemos aplicar la propiedad porque si intentamos dividir entre B, pues B vale 0. Y dividir entre 0 no se puede. Pero pues ya acabamos porque ya aquí ya nos dice que el GCD es 15. Ahí se ve. De hecho, solo nos tomó 2 pasos sacar el GCD en estos números. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que queremos el GCD del 16 y el 42. Y vemos que no importa que primero pongamos el número pequeño al principio y luego el grande. El primer paso de la propiedad los va como que a invertir, ¿ya vieron? Este se pasa para acá. Y el residuo de 16 con 42 pues sigue siendo 16 porque vean esto como que no le puede quitar ni una vez el 42 al 16 porque el 42 es más grande. Pero pues no importa, esto como que se arregla y en la siguiente iteración se swapearon, ¿no? Se invirtieron. Y ya ahora sí, estando aquí ya puedo aplicar la propiedad y ya los números ahora sí van a ir disminuyendo. Aquí pues el 16 pasa para acá. Ajá, este de aquí. Y pues el residuo de 42 con 16 es 10. Y podemos verlo aquí como que se lo quité 2 veces, ¿no? 42 menos 2 por 16 da 10. El cociente es 2 y el residuo es 10. E igual, sigo aplicando repetidamente la propiedad. El 10 lo paso para acá. Y pues, ¿quién es el residuo de 16 con 10? Da 6. Porque ahí solo le puede quitar el 10 una vez al 16 y me quedo un 6. Y la sigo aplicando. Aquí el 6 se pasa para acá. Y luego el residuo de 10 con 6 a 4. Porque le quité una vez el 6 al 10. La sigo aplicando. El 4 se mueve para acá. Y el residuo de 6 con 4 da 2. Aquí. Porque solo le quité una vez el 4. Igual la sigo aplicando y aquí ya casi acabamos. Se ve que un paso antes de que aquí haya un 0, este número siempre divide este. Es una iteración después, pues ya un residuo tiene que dar 0 porque uno es divisible entre el otro. Entonces, pues este 2 se mueve para acá y el 4 módulo 2 es 0. Porque le puede quitar 2 veces al 4 y no me sobró. Entonces queda C2 con 0. Pero ¿quién es? Pues es 2. Y esto es correcto porque el 2 es el máximo que divide a 2. Y pues este es un ejemplo. Y pues esto de forma como que recursiva se ve muy natural. Se ve que el GCD de A con B pues es por casos, ¿no? Va a ser el GCD de B, este se mueve para acá. Y el otro argumento pues va a ser el residuo de A con B si B es distinta de 0. Mientras pueda seguir aplicándola. Pero si B es 0, ya no puedo aplicar la propiedad, pero pues ya tengo la respuesta en el primer argumento, que es el valor absoluto de A. Y así queda como que la función recursiva. Y pasar esto a código es directísimo porque es tal cual copiar esto, poner unos ifs y devolver en cada caso pues lo que nos dice. Y pues queda así la implementación. Nos dice que C de A con B va a ser por casos. Si B es igual a 0, es el valor absoluto de A. En muchas implementaciones usualmente se omite este valor absoluto. Yo lo pongo porque siempre estoy forzando a que sea positivo. Para mí el GC nunca va a ser negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así lo estamos definiendo. Y si no es 0, pues aplico la propiedad. Devuelvo el GC de B con el residuo de A con B. Si se fijan, realmente la Q de aquí nunca la uso explícitamente. Solo uso el módulo, porque la Q realmente no la necesito. Porque R, si lo despejo, es A menos B por Q.
pero como la Q es máxima, pues R es equivalente a sacar el residuo, que es el módulo, como lo vemos la primera. Entonces la implementación pues queda muy cortita. O sea, se puede hacer en una línea, pero bueno, los códigos que les ponga aquí quiero que se vean lo más entendibles posible. Quedó así. Pues se puede todavía hacer mucho más corto. Entonces, no sé si tengan dudas hasta aquí. Pues bueno, ahora sí, pues la parte que a nadie le gusta, ¿no? Vamos a ver la demostración de la propiedad. Pero vamos a ver que no está tan complicada. ¿Qué queremos demostrar? Queremos demostrar que es esta igualdad, ¿no? ¿Cómo la vamos a hacer? Vamos a decir que D es el máximo común divisor de A y B. Y lo que queremos demostrar es que esta D también merece ser llamada el máximo común divisor de B y R. Y al hacer eso ya acabamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues demostrando que esta D cumple la parte de las dos propiedades de la definición. Si las cumple, ya merece ser bautizada como el máximo común divisor de B y R. Pero hasta ahorita solo sabemos que es el máximo común divisor de A y B. Nada más. Entonces vamos a ir demostrando ambas propiedades. Pero antes de eso vamos a recapitular un poquito aquí en la parte de números enteros. Le agregué algunas propiedades más de divisibilidad que vamos a usar para demostrar eso. Pero esas propiedades son un poco intuitivas, tal vez ya las hayan visto, pero vamos a mencionarlas de forma muy rápida aquí. Recordemos que vimos la divisibilidad de que D divide A, significaba que A es igual a D por K, ¿no? Donde K como que es el cociente de esa división. Unas propiedades de esta divisibilidad es que si D divide A, ya divide a B. Esta creo que la habíamos mencionado para demostrar otra cosa, pero nos dice que es transitiva, que si D divide A y A divide a B, entonces D divide a B, como que es la cadenita de divisibilidad, ¿sí? Esta propiedad nos garantiza eso. Otra muy interesante es que si una D divide a A y también divide a B, entonces la D también va a dividir a su suma. O sea, D divide A más B. Por ejemplo, si la D vale 2, la A podría valer, no sé, 6, 2 divide a 6, pero la B podría valer, no sé, 8. 2 divide al 6 y al 8. Pero pues nos dice la propiedad que también siempre va a dividir a la suma, o sea, va a dividir al 14. 8 más 6 es 14. Y pues es cierto, ¿no? El 2 divide al 14 también. Esta propiedad pues se ve así, intuitiva también. Otra propiedad es que si un D divide A, entonces D también va a dividir a cualquier múltiplo de A. O sea, D divide a T por A para cualquier T entera. Por ejemplo, si el 2 divide al 6, también va a dividir al 12, al 18, al 24, al 30, todos los múltiplos de estos. Los va a dividir sin ningún problema. Porque pues si ya el A contenía al D como divisor, pues todos sus múltiplos también, porque esos múltiplos solo le agregan un factor aquí adicional, pero no le quitan lo que ya teníamos. Entonces, igual, podemos como que combinar estas dos propiedades y resumirlas en una sola. Y de hecho, aquí aparece un concepto nuevo, que es el de combinación lineal. Una combinación lineal tiene la forma, digamos, S por A, T por B. O sea, como que multiplicamos dos números por un múltiplo y sumamos esas multiplicaciones. Y la propiedad nos dice esto, que igual si D divide a A y D divide a B, entonces D va a dividir a cualquier combinación lineal de A y B, ¿vale? Es como combinar estas dos y resumirlas en esto. Porque aquí se ve que pues D divide a cualquier múltiplo de A, eso lo sabemos por esa propiedad. D también va a dividir a cualquier múltiplo de B, igual, sabemos por esta misma propiedad. Y pues D también tiene que dividir a la suma por esta propiedad. Entonces D divide a cualquier combinación lineal de A y B. Y esta como que resume estas dos. Entonces esas son las propiedades adicionales que quería ver de la divisibilidad, que olvidé mencionarles en la primera clase, pero ahorita las vamos a usar. Entonces vamos a usarlas de la siguiente manera. Retomando, queremos demostrar que esta D también merece ser llamada el máximo como divisor de B y R. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Verificando que cumple ambas propiedades. La primera propiedad es que sea común. O sea, que D tiene que dividir a B y a R. Entonces, eso es lo que queremos demostrar como primer paso, que sea común. De a gratis ya sabemos que D divide a B,
porque D es el máximo común divisor de A y B, entonces pues divide a A y a B. Entonces ya de a gratis sabemos que divide a B. Nos falta nada más ver que divide a la R. ¿Cómo vamos a verificar que esta D divide a R? Pues vamos a usar la propiedad de la combinación lineal. Sabemos que D divide a B y D divide a A, porque D es el GCD de esto. Así nació, así lo propuse. Entonces D, como divide a A y a B, va a dividir a cualquier combinación lineal de A y B. O de B y E en este caso, que es lo mismo. Pero pues, ¿qué combinación lineal de A y B nos conviene que nos dé R? Pues si se fijan de aquí, esta R la podemos despejar y nos queda que R es igual a A menos B por Q. Pero pues esto es una combinación lineal de A y B. Si se fijan, es como multiplicar A por 1. Y la B, de hecho, aquí. Bueno, está bien, pero lo voy a reacomodar. Primero tenía que poner la Q. Y es como multiplicar A por 1 y multiplicar B por Q, ¿no? Entonces es una combinación lineal de A y B, la R. Entonces, pues D divide R también, porque R es combinación lineal de A y B. ¿Sí se entiende esa parte? Yo le voy a cambiar de una vez para que... No está mal, pero porque se ve más lo que cuando a la B es menos. Ahí está, ¿no? Lo que multiplica la A es 1 y lo que multiplica la B es menos. De forma general era S por A más D por B. Ahí está. Entonces ya D divide a R. Ya demostré que es común. Ahora me falta la parte de ver que sea máximo. ¿Cómo le hago? Pues sigo los pasos de la definición. Sé que si quiero que sea máximo, no importa qué número C tome, se atreva a dividir ambos, esa siempre va a estar contenida. Y pues eso vamos a irlo trabajando. Agarramos una C que cumpla que divide a B y a R. Sí, cualquiera que cumpla. Entonces lo que quiero demostrar es que esa C también divide a la D. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues sabemos que C también tiene que dividir a cualquier combinación lineal de B y R. La C divide a ambos. Entonces ahora, ¿qué combinación lineal de B y R nos va a convenir? Porque queremos que C, vamos a tratar de forzar a que divida al número A. O la hacemos, pues divide a cualquier combinación de B y R, pero pues, ¿qué combinación nos conviene? Pues una que nos dé A, y aquí se ve directamente la combinación, ¿no? Si multiplicamos B por Q y multiplicamos R por 1, pues ¿esto de quién es? Esto es A. Entonces, pues C divide a A también, asumiendo que divide a B y a R. Entonces, pues ya está, divide a A. ¿Pero eso qué nos quiere decir? C divide a A y C divide a B. Entonces podemos usar la propiedad de que ya sabemos que el máximo común divisor de A y B es D. Esto ya lo sabemos, lo pusimos. Entonces, si aparece una C que se atreva a dividir a ambos, A y a B, pero ya apareció dicha C, porque divide a A y a B, pues esa C tiene que dividir a D a fuerza. Entonces, como D es el máximo común divisor de A y B, entonces se divide a D y ya acabamos. Ya demostramos que D siempre es máxima porque siempre va a contener cualquier divisor de B y R. Entonces, no sé, a ver, aquí como que el caminito fue este. Divide a B y divide a R primero. Entonces forzamos a que dividiera a A para poder aplicar lo que ya sabemos de A y B. Y así se demuestra. Ya demostramos que es común, la D, y que es máxima. Por lo tanto, pues ya se cumple la igualdad. La D es la misma, es el mismo GCD para ambos. Entonces, pues decimos que son. No sé si tengan dudas con la demostración. Demostramos que es común y que es máximo. Igual cualquier duda me pueden decir en cualquier momento y si no, igual aquí están las notas para que la lean con más calma la demostración en caso de que tengan más dudas. Pero pues es básicamente eso. Y pues esa propiedad ya no la vamos a llamar propiedad, ya ascendió de categoría, ahora va a ser teorema y va a ser el algoritmo de Euclides, ¿vale? Es el famosísimo algoritmo de Euclides. Y ya lo demostramos, entonces pues ya
ya lo programamos, la programación pues de hecho queda bien cortita, ¿no? Entonces así queda hasta aquí esta parte, no sé si tengan dudas. Pues es una de las más importantes, porque nos permite ya programarlo de forma eficiente. Entonces vamos a ver ahora pues qué tan eficiente es esto y vamos a analizarlo un poco. Lo que les dije, primero hay que ver que esto no se va a ciclar y que eventualmente vamos a llegar aquí a un 0. Vamos a asumir que el A es el mayor y B es el menor. Por ahora vamos a asumir eso y que ambos son positivos. Entonces, si se fijan, el segundo argumento, a que partir de aquí porque es mayor, siempre va decreciendo. Aquí es 16, luego es 10, 6, 4, 2 y 0. Entonces, como siempre decrece y siempre es positivo, en algún punto tiene que llegar al 0. No tiene opción, no tiene alternativa. Es estrictamente decreciente, pero nunca es negativo. Entonces, a fuerzas tiene que pegarle al 0 en algún punto. ¿Y por qué es estrictamente decreciente? Porque estos son residuos, ¿ya vieron? Por lo que, la propiedad. Y pues los residuos, por ejemplo, al dividir cualquier número entre 16 y tomar su residuo, el número es estrictamente menor a 16 por la propiedad del algoritmo de la división, para ser un residuo. Entonces, pues estos números siempre decrecen, siempre, siempre, y en algún punto le pego al 0 y ahí acabe. Entonces el algoritmo siempre termina y nunca se... Igual, si asumimos que primero le pasamos el número chiquito y luego el grande, en este caso, por ejemplo, aquí se ve, ahí no nos preocupamos porque en la primera iteración se van a cambiar de lugar y aplica otra vez esto, ¿no? De que ahora sí ya el mayor queda en la primera posición. Entonces, realmente no importa si se lo pasamos al revés. En algunas implementaciones del GCD pueden ese if explícito que si A es menor a B, los intercambio, pero no hace falta porque igual los voy a intercambiar en la primera iteración. ¿Sí? Entonces, ya demostramos que no se cita. Pero ahora, ¿cuánto se va a tardar en llegar al 0? Fíjense que aquí lo que hacíamos era irle restando, esta Q representaba cuántas veces le restábamos B a A. Entonces, el peor caso podremos considerar que esa Q siempre valga 1, o sea que siempre le restamos lo mínimo al número grande. A es el número grande y B es el pequeño. Entonces, si solo restamos una vez pequeño al grande, pues podríamos verlo como el peor caso, porque como que los números no disminuyen. Pero vamos a ver que aún así el algoritmo sigue siendo eficiente. Ese peor caso de que siempre le restemos solo una vez el número pequeño al número grande, se va a lograr cuando la entrada del algoritmo sean los números de Fibonacci, los clásicos, que A sea, digamos, el enésimo número de Fibonacci y la B sea el anterior, el n menos. Si le pasamos esos números al algoritmo de Euclides, el algoritmo va a ser exactamente n-2 llamada recursiva. Le va a tomar n-2 pasos, calcular el GCD de dos números de Fibonacci consecutivos. Pero pues aún así, se fijan los números de Fibonacci, bueno, los vamos a ver más a detalle después, pero ahorita solo lo menciono para que quede clara la complejidad. Crecen de forma exponencial, o sea, que a pesar de que las restas sean lo más pequeñas posibles, esto sigue siendo logarítmico. Porque como voy a hacer n-2 llamadas recursivas, pues si despejo n, digamos, de aquí, me queda el logaritmo de la entrada, ¿no? Pero pues como son exponenciales los números de Fibonacci, pues queda un logaritmo. Queda del mínimo de ahí B, ¿vale? Y queda la complejidad. Pueden ustedes hacer casitos a mano, pasándole dos números de Fibonacci para que comprueben que ese es el peor caso y que las llamadas recursivas son n. Y por último, lo vamos a ver esto más a detalle cuando veamos aritmética modular, pero resulta que C++ y la mayoría de los lenguajes hacen de forma rara la división de cociente y residuo cuando al menos un número es negativo. Entonces lo calcula, digamos, mal. Ustedes lo pueden comprobar, porque si se fijan, aquí aunque la B sea negativa, el residuo está obligado a ser positivo por definición. Pero en C++, si la B es negativa, la R también sale negativa. Y eso está como que, digámoslo así, entre comillas, mal. Pero resulta que eso no importa, porque aunque calcule mal el residuo C++, el algoritmo del Euclides sigue funcionando correctamente y con la misma complejidad, porque esta condición se sigue cumpliendo, a pesar de que la R sea negativa.
la Q pues se ajusta de forma adecuada y la R pues saldría negativa, pero no importa, porque con que esto se cumpla, el algoritmo es correcto. Recordemos que en la propiedad nunca requerimos que la R sea positiva, ¿ya vieron? En ningún lugar dice que la R tiene que ser positiva para que el algoritmo, ni en la demostración usamos ese. Entonces, pues no importa, no se preocupen que lo calcule mal, el algoritmo funciona correctamente. Y otro dato curioso es que en C++ ya existe una función que implementa el GCD y justamente se llama doble guión bajo GCD y A y B. Y esta funciona para enteros y para enteros de 64 bits. ¿Sí? Entonces ya la tienen, ya está programada. Hasta aquí no sé si haya dudas con cualquier cosa. Si nosotros quisiéramos implementar, por ejemplo, el GCD, pero de más de 2 números, Es lo que les decía de la propiedad de que el GCD es tanto conmutativo como asociativo. Aquí. Por ejemplo, si queremos el GCD de 3 números, pues podríamos agarrar los dos primeros, A y B, sacamos el GCD y de lo que nos quede, volvemos a llamar al GCD y con el tercer número. De hecho, aquí se ve explícitamente cómo hasta esto podría quedar en código directamente, ¿no? Para sacar el GCD de 3 números. Y, por ejemplo, si queremos el GCD de 4 números, pues digamos A, B, C y D, sacamos el GCD de A y B, luego de lo que nos quede, sacamos el GCD con C y de lo que nos quede, sacamos el GCD con D y terminamos. Es como que irlos tomando de dos en dos. Y pues eso es cierto porque es asociativo y conmutativo. Entonces podría ser como que iterativo. Hago un for que barra todos mis números. Voy tomando de dos en dos. Termino cuando me quede solo uno. De hecho, puedo hasta aprovechar el hecho de que el 0 es el neutro del GCD, porque el GCD de lo que sea con 0 es lo que sea en valor absoluto. Entonces hasta un pseudocódigo podría ser, no lo sé, hago un for, digo que mi respuesta, no sé, vale 0, hago un for each de mi lista de números de los que le quiero sacar GCD, y en cada iteración simplemente digo que mi respuesta va a ser igual al GCD de la respuesta con el número actual. Y ya al final tengo mi respuesta. Es como ir sumando, hagan de cuenta que el GCD es una operación suma, por ejemplo. Como sumo números, pues declaro mi suma igual a 0 y en cada paso de la iteración a la suma le sumo el número actual. Aquí es lo mismo, solo que ahora en vez de mi operación suma es GCD. En cada paso de la iteración hago que mi respuesta sea el GCD de lo que ya tenía con el número actual. Y pues, de hecho, por eso es muy útil el concepto a veces de que el neutro del GCD es el 0. De hecho, esto lo vimos en varios problemas. Cuando vimos Segment Tree hubo un problema, ¿no? Donde aparece el GCD y usamos el hecho de que el neutro era el 0. Entonces, así podría ser una forma de calcular el GCD de un conjunto de números. No sé si con eso quedó clara la idea. Vale, entonces vamos a continuar. Vamos a ver ahora una forma alternativa de calcular el máximo común divisor. Supongamos que nos dan A y B, pero nos lo dan factorizado. En su factorización en primos, la que hemos visto hasta ahorita en las clases pasadas, vimos cómo factorizar números, ¿no? Entonces, supongamos que en algún problema o de alguna forma nosotros necesitamos hallar el GCD de A y B, pero nos lo dan por su factorización en primo. Entonces, existe una forma alternativa de calcular ahí el máximo común divisor de A y B, y es la siguiente. Pero vamos a poner un caso más sencillo, cuando A y B son potencias del mismo primo. O sea, digamos, A es igual a un primo elevado a una potencia, y B es ese mismo primo, pero elevado posiblemente a otra potencia. Entonces, aquí el GCD se ve un poco más fácil cuál es. Fíjense, por ejemplo, si la U vale 2, y la V vale 4, y la P pues es cualquier primo, no importa ahorita cuál, pues el GCD de A y B, que son las potencias, siempre va a ser P elevado al mínimo exponente. El ejemplo que les acabo de decir, si los exponentes son 2 y 4, el mínimo es 2, ¿no? Entonces sería P al cuadrado el máximo común divisor. Aquí es como que más intuitivo ver por qué funciona. ¿Por qué el mínimo exponente? Porque, bueno, queremos que este sea un divisor común y el máximo.
vamos a igual ver las dos propiedades, que sea común y que sea máximo. Común, pues ese es fácil de ver porque, si se fijan, este número tiene que dividir a estos dos. Pero pues siempre los va a dividir porque, como es una división de entre dos potencias, pues es la potencia elevada a la resta de los exponentes, ¿no? Por leyes de los exponentes. Entonces, tengo que garantizar que ese exponente no se vaya negativo, porque si no es como tener, no sé, p a la menos 1, p a la menos 2, y esos ya no son números enteros. Entonces, quiero que esto sea un número no negativo. Y pues eso es cierto, porque si a u le resto este mínimo, o a v le resto ese mínimo, están de acuerdo que nunca voy a obtener un número negativo. Estas dos restas siempre son al menos 0. Ajá. Entonces garantizo esto, que este divida ambos. ¿Y cómo veo que es el máximo? Porque, bueno, al menos uno de estos tiene que ser 0 a fuerzas, porque supongamos que u es el más chiquito y v es el grande. Entonces el mínimo, pues de u y v es u. Entonces esta resta va a dar u menos u y va a dar 0. Entonces al menos una de las dos va a dar 0. Si v fuera el más chiquito, entonces la que da 0 es esta. Ajá. Entonces quiere decir que si este número lo incrementamos en 1, o sea, queremos pasarnos de listos y decir que queremos hallar un máximo común divisor, no vamos a poder, porque al sumarle al menos 1 a este, uno de estos dos números se va a ir a menos 1, y eso no sirve porque eso ya no lo va a dividir. Entonces, se cumple que este es el máximo que podemos tomar común a ambos. Y es común. Ya demostramos ambas propiedades. Pero bueno, no siempre van a darnos un caso así cuando sean potencias de un primo y pues nos van a dar números cualesquiera a y b. Pero resulta que no hay problema porque por otra propiedad del GCD podemos como que tomar en cuenta todos los primos en común en a y en b, como que unirlos y por cada primo hacer esto y al final multiplicar la respuesta. Vamos a ver un ejemplo de todo esto. Igual otra vez vamos a regresar al 75 y al 30 y pues sus factorizaciones aquí están en primos. Sabemos que 75 es 3 por 5 al cuadrado y el 30 es 2 por 3 por 5. Así en su factorización en primos. Entonces, pues, ¿quiénes son todos los primos que aparecen, ya sea aquí o aquí? Pues el 2, el 3 y el 5. La unión de ambos, de todos los primos. Entonces, pues hay que analizar uno por uno. Vamos a empezar con el 2. Sé que el exponente del 2 en el 75, aquí pues no aparece, ¿no? Entonces podríamos decir que es 0, porque aparece 0 veces. Entonces queda 0. Y en el 30 aparece una vez, entonces su exponente es 1, ¿no? Hagan de cuenta que aquí es como 2 a la 1. Entonces, pues, ¿cuál es el GC de aquí? Sería 2 elevado al mínimo de estos dos, 0 y 1. ¿Quién es el mínimo de 0 y 1? 0. Y pues queda 2 a la 0 y queda 1. Realmente esto como que no aportó nada al GCD porque multiplicar por 1 no hace nada. Pero vamos a ver los otros primos. Vámonos al 3. El exponente del 3 aquí en el 75 es 1, aparece una vez, y en el 30 también es 1 porque aparece una vez. Entonces el GCD, ¿cuál va a ser? 3 elevado al mínimo de 1 y 1, pero el mínimo de 1 y 1 sigue siendo 1, entonces sería 3 a la 1 y esto es 3. Entonces esto va a aportar 3 al GCD, ¿vale? Y por último, vamos con el 5. El 5 aparece dos veces en el 75 porque su exponente es 2, pero en el 30 solo aparece una vez. Entonces el exponente es 2 y 1. Entonces el GCD, ¿cuál va a ser? 5 elevado al mínimo de 2. ¿Por quién es el mínimo de 2 y 1? Es 1. Entonces sería 5 a la 1 y esto es 5. Entonces finalmente aplicamos esta propiedad de aquí y multiplicamos los tres números. 1 por 3 por 5. ¿Y eso quién es? Es 15, ¿no? Lo cual sigue siendo correcto con lo que ya sabíamos cuando vimos el primer ejemplo, ¿no? Que el GCD era 15. Y pues funcionó correctamente. Es como que separar por primos, en cada uno aplicar esto del mínimo y multiplicarlo. De hecho, esto también nos da el GCD factorizado, ¿ya vieron? Porque pues cada primo nos va a aportar una potencia, exceptuando los que den uno, esos pues, no sirven. Y entonces ya de gratis nos dio la factorización del GCD en primos también. Entonces es la forma alternativa. No sé si tengan dudas. En varios problemas es necesario calcular así el GCD ya, que ustedes cuando vean los problemas van a ver cómo aplicarlo. E igual, si tenemos más de dos números, pues no pasa nada. Simplemente
En cada primo, pues tomamos el mínimo, no sé, si son 3 números, pues serían de 3 exponentes. Si tengo, pues, n números en mi conjunto, pues tomo el mínimo de todos esos en el primo actual. Igual se generaliza así de forma inmediata. Pero claro, si nos dan A y B sin factorizar, por ejemplo, y van hasta 10 a la 18, no nos conviene factorizarlos y hallar el GCD así, ¿no? Porque factorizar nos cuesta raíz de n, pero el GCD nos cuesta logaritmo nada más. Entonces, si nos dan los números directos, no los factoricen, ahí usen el algoritmo de Euclid. Pero si se los dan factorizados por alguna razón, o en paso intermedio ustedes requieren hacer eso, pues apliquen esto. Entonces ya son dos formas que tenemos. Hay que ver la más conveniente en cada caso. Entonces vamos a continuar ahora con el mínimo común múltiplo. ¿Y qué nos dice? Igual, el nombre que nos dice de mínimo común múltiplo. Queremos un múltiplo común a dos números, llamémosle A y B otra vez. Quiero que sea común y ahora quiero que sea el mínimo. Vamos a ver un ejemplo. Otra vez con 75 y 30. Si enlistamos todos los múltiplos positivos del 75, pues nuestra lista comienza así. 75, 150, 225, 300 y así, ¿no? Hasta el infinito. Pero estos son los primeros múltiplos positivos. E igual, los primeros múltiplos del 30, ¿quiénes son? 30, 60, 90, 120, 150, etcétera, etcétera, 300, 330 y hacia el infinito. Entonces, ¿qué quiero? Igual, de forma muy similar a los divisores, voy a tomar ambas listas y voy a tomar sus elementos en común, como que la intersección, ¿no? Y pues, ¿quiénes son de esos elementos en común? Aquí los marqué en rojo y en azul. Sería el 150, este es el primero que aparece. Luego el 300 aparece en ambas listas. Y luego, aquí, aunque ya no se ve, el 450 va a ser el que sigue. Y de hecho la intersección también va a ser infinita, a diferencia del GCD, que la intersección de los divisores era finita. Pero aquí como ahora son múltiplos, son infinitos, entonces esta lista es infinita también. Pero pues tiene un mínimo. ¿Quién es el mínimo? 150, porque fue el primero que apareció. Y si se fijan, todos los que siguen son múltiplos de este mínimo, ¿ya vieron? 50, 300, 450, o luego el que sigue va a ser 600 y así al infinito. Pero pues el mínimo es 150, por lo tanto este se merece ser llamado el mínimo común múltiplo de 75 y 30. Y igual para denotar esta función vamos a usar LCM, que viene igual del inglés, Least Common Multiple. Y así queda si tengan dudas con la definición del mínimo común múltiplo. Entonces, pues vamos a ver cómo calcularlo. Igual, una fuerza bruta es generar toda esta lista, ambas listas, y ver el primero que coincida, ¿no? Pero pues vamos a ir de una forma mucho más eficaz. De forma formal, queremos hallar dos múltiplos de A y B. ¿Cómo representamos a un múltiplo? Pues ese número multiplicado por cualquier entero. Pues digamos que el múltiplo de A es A por S y el de B es B por T. Y quiero que los dos sean iguales, por lo tanto los igualo. Y esas S y T son números naturales. En este caso de aquí, A vale a 75, su múltiplo fue 2, el segundo, entonces fue 75 por 2. Entonces ahí la S valdría 2. E igual en el 30, la S ¿cuánto valdría? 1, 2, 3, 4, fue el quinto. Sería, la T valdría 5. Y pues se cumple que 75 por 2 es igual a 30 por 5. Y ambos son 150. Entonces, eso es lo que quiero, hallar las mínimas S y T. Quiero las mínimas porque pues son los primeros que aparecen. Entonces, ¿cómo voy a hallar las mínimas S y T? Pues lo que puedo hacer es un truquito aquí. Puedo reacomodar esta igualdad y pasarla como fracción. Puedo pasar la B dividiendo para este lado y puedo pasar la S dividiendo del otro lado. Y me queda algo así. A entre B es igual a T entre S. Y lo que quiero hacer es minimizar S y minimizar T. ¿Cómo las voy a minimizar? Pues voy a recurrir al GCD. Una aplicación natural del GCD que siempre se ve es reducir fracciones, ¿no? Nos da una fracción y queremos ponerla en su mínima expresión. Y lo que hacíamos era dividir el numerador y el denominador por el GCD de ambos números.
Y al hacer eso se garantiza que es su mínima expresión, porque al dividir entre el GCD por la propiedad de acá arribita, aquí, al dividir entre los dos números entre su propio GCD, le quitamos todos sus factores en común y solo queda el 1. Entonces ya no se puede reducir más. Y se dice que queda en su mínima expresión la fracción. Entonces vamos a hacer eso aquí. Vamos a dividir A y B arriba y abajo, aquí, entre el GCD. Porque quiero que quede en lo mínimo, mínima expresión. Y pues tengo esto de aquí. Eso sigue siendo igual a t en 13. Como quiero minimizar S y T, pues no tienen de otra que T sea justamente este de aquí y que S sea este de acá abajo. Ajá. Entonces pues digo que S y D son mínimos y esta fracción ya está en su mínima expresión, ya no se puede reducir más. Pues S pues tiene que ser igual a este de aquí y T este de aquí. Y ya, con eso ya terminamos. ¿Por qué? Porque solo me queda sustituirlo en cualquiera de las dos, ¿no? Entonces el mínimo común múltiplo va a ser igual a por S, pero pues S es esto, pues queda esto. O también lo puedo sustituir en la otra, en B. B por T sería B por multiplicado por esto. Pero pues, si se fijan, ambos dan lo mismo. Y si hacemos la operación de las fracciones, nos queda que arriba en el numerador va A por B y abajo va el GCD. Entonces, en resumen, para hallar el mínimo común múltiplo, es equivalente a multiplicar ambos números y dividir entre su GCD. ¿Sí? Vamos a ver que eso funciona. Sabemos que el GCD de 75 y 30 era 15, el primer ejemplo que vimos. Entonces vamos a ver que eso se cumple. 75 por 30 es un número grande, ¿no? Este es un múltiplo común a ambos, pero pues no es el mínimo. Entonces, esta división como que se encarga de hacer lo mínimo. El GCD era 15, dividimos entre 15 y esto nos da 150, que es el mínimo común. Entonces, esta formulita funciona y esta es pues una muy importante, porque si se fijan, nos permite hallar el mínimo común múltiplo con la misma complejidad del máximo común divisor. Entonces, pues solo ya la mandamos llamar y ya acabamos. Y pues como que implementado, pues tal cual copiar esta fórmula al código. Pero hay un pequeñito detalle. Si asumimos que la respuesta cabe en algún tipo de dato, no queremos desbordarlo. Porque si se fijan, arriba hay una multiplicación y luego es una división. Entonces, para implementarlo, lo que se hace es primero dividir y luego multiplicar, no al revés. Entonces, para que la multiplicación no se desborde, en caso de que el mínimo común múltiplo sí quepa en el tipo de dato, pero la multiplicación no. Y pues, como hago eso, simplemente cambia el orden de la evaluación. Primero divido A entre el GCD, esta división siempre es entera, porque GCD divide a este, entonces esto da un número entero, y luego multiplico por B, y es equivalente. De hecho, es como programar esta de aquí así explícitamente, o esta de acá, cualquiera de las dos, o intercambiar aquí B con A. Las dos, todas esas alternativas funcionan. Si la programamos directamente, o sea, si ponemos primero A por B y luego entre el GCD, puede que funcione, pero en algunos casos se va a desbordar cuando no debería. Entonces, pues así queda la implementación. Igual, yo en todos los códigos que les estoy poniendo aquí siempre les pongo enteros. Fijan, aquí entero, entero y acá entero. Pero pues si necesitan otro tipo de dato, pues todo lo único que tienen que hacer es cambiarle aquí. ¿Vale? Por ejemplo, uno de 64 bits, pues ahí se lo pone. Entonces, aquí tengan dudas. Y pues pasa lo mismo, ¿no? Si hay o b son negativos, aquí ya no lo puse explícitamente, pero pues lo único que tienen que hacer es sacarle el valor absoluto a ambos, porque igual este nunca puede ser negativo, el mínimo como siempre es positivo. Creo que aquí pues ya no les puse el valor absoluto, ustedes se los ponen. Y acá se los ponen este de aquí. Pero pues eso es un detalle muy, muy pequeño, no pasa nada. Nos vamos a ver unas propiedades del mínimo común múltiplo. Son muy similares al GCD. Igual es conmutativo, no importa en qué orden lo calculemos. Y esta también se cumple. Si tenemos una constante que multiplica ambos números, la podemos sacar y calcular el mínimo común múltiplo de lo que me queda. Y otra muy interesante es que si A y B son coprimos, o sea, si no tienen factores en común, entonces su mínimo común múltiplo es simplemente el producto de ambos números. Eso se ve fácil de aquí, porque si son coprimos, su GCD es 1. Entonces estaríamos dividiendo entre 1, lo cual no hace nada. Entonces queda así nada más.
Y también se puede generalizar de la misma forma que el GCD para más de 2 números. Si tenemos, no sé, queremos calcular el mínimo común múltiplo de 3 números, pues igual vamos tomando de 2 en 2. Y de forma asociativa queda así. El mínimo común múltiplo de A, B y C es lo mismo que si primero saco nada más el de A y B y después de lo que me quedó, y le saco el mínimo común múltiplo con C. Y así. Es muy similar. Pero les pregunto a ustedes, ¿quién sería el neutro del mínimo común múltiplo? Y de hecho voy a poner la propiedad, pero ustedes me van a decir quién es. En otras palabras, ¿qué número pongo aquí? ¿Qué número va aquí? Tal que no importa que A le ponga, siempre de... No importa qué número ponga aquí, siempre el mínimo común múltiplo de A va a ser A. Bueno, el valor absoluto de A sí es negativo. Pero por aquí ya dijeron la respuesta, dicen que es 1. Y pues sí, esa es una respuesta correcta. El neutro es 1. ¿Por qué? Porque pues, podemos sustituir en la fórmula de aquí. Si le ponemos que B vale 1, pues vamos a ir viendo qué pasa. Arriba solo queda A y abajo queda el GCD de A con 1. Pero el GCD de A con 1 siempre tiene que ser 1 a fuerzas porque ningún otro número va a dividir al 1. Entonces queda A entre 1 y eso es A. Por lo tanto, esta fórmula es correcta. Entonces, el neutro es el 1, el mínimo común múltiplo. Entonces, si igual tenemos un conjunto de números, queremos sacar el mínimo común múltiplo de todos ellos, inicializamos una variable igual a 1 y en cada paso de la iteración del número actual actualizamos el LCM, ¿no? Que sería la respuesta sería igual al LCM de la respuesta con el número actual. Y ya, solo lo único que cambia es que ahora es 1, cuando fue el GCD era 0 el net. Y listo, esa es la propiedad. Y hay otras dos propiedades más que son muy interesantes, que es que ya combina ambos conceptos de mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Y dice que es como que distributivo. Esta propiedad en algún problema llegó a aparecer y es muy útil, porque dice que si tengo el mínimo común múltiplo es un máximo común divisor de un montón de números, como que puedo distribuirlos e intercambiarlos. Esto dice que va a ser igual al GCD de muchos mínimos común múltiplo, pero ahora de a pares. La K como que se distribuyó a cada C, ¿ya vieron? Es como algo parecido a la propiedad distributiva del producto sobre la suma, solo que ahora generalizándolo aquí. E igual, funciona a la inversa. Si tengo el GCD de un número K con el mínimo común múltiplo de un montón de números, hagan de cuenta que se distribuye y este sale aquí afuera y sería el mínimo común múltiplo de pares de K con todos los números. ¿Vale? La propiedad no la vamos a ver a detalle, pero llegó a aparecer en algún problema. Por ahí se los pondré en la lista. Pero igual está muy interesante. Es como igual cuando no sé si vieron en matemáticas discretas las propiedades de la álgebra booleana, que vieron que las compuertas también se distribuyen, el OR y el AND, y se distribuyen de ambas formas, pues esta es muy parecida. De hecho, esto lo tiene hasta una interpretación con conjunto, pero bueno, ya no la vamos a ver aquí. Pero si quieren ahondar más, pues búsquenla y chequen por qué se cumple. Pero bueno, vamos a continuar. E igual, de forma muy similar como vimos en el mínimo común múltiplo, perdón, en el máximo común divisor, que podemos sacar el GCD con la factorización, también lo podemos hacer con el mínimo común múltiplo. ¿Cómo le vamos a hacer? Si nos dan A y B, pero ya con su factorización en primos, vamos a ver cómo hallar su mínimo común múltiplo usando esos primos. Es un cambio muy mínimo, de hecho, porque igual vamos a hacer lo mismo. Supongamos que A y B son primos, son potencias de un primo. Igual otra vez, P a la U y P a la V. Entonces, pues, ¿quién va a ser su mínimo común múltiplo? Pues resulta intuitivo que si en el GCD era el min, ahora va a ser el max. Y eso es cierto. ¿Por qué es cierto? Porque podemos usar la fórmula otra vez del mínimo común múltiplo en términos del GCD y pues queda así.
es el producto de ambos entre el GCD. Pero bueno, el producto de ambos números es P a la U más V, sumamos los y el GCD ya habíamos visto que era el mínimo. Entonces esta división pues queda U más V menos el mínimo de ambos. Pero esta operación de aquí se puede simplificar al máximo. Porque esto siempre va a ser igual al máximo. Fíjense, lo podemos ver por casos. Si U es el más chiquito de U y V, pues esta suma va a dar U. Perdón, este mínimo va a dar U. Pero como aquí tengo la suma, esta U se va a cancelar con esta U de aquí, queda V. Y V, ¿quién es? Es el máximo, porque U era el mínimo. Y viceversa, si V es el mínimo, entonces la suma menos el mínimo, que es V, va a dar U, pero U pues tiene que ser el máximo, porque U no es el mínimo. Entonces en ambos casos obtengo el máximo. ¿Sí? Y listo, es el único cambio que hay que hacer respecto del GCD. E igual, si A y B pues no son potencias de primos, analizo cada primo por separado y al final multiplico. Entonces vamos a ver un ejemplo igual otra vez con el 75 y con el 30 del por qué funciona esto. Sé que el 75 otra vez es 3 por 5 al cuadrado y el 30 es 2 por 3 por 5. Entonces otra vez todos los primos que tengo que analizar son el 2, el 3 y el 5, cada uno por separado. Entonces sus exponentes, ¿quiénes son? El 2 aparece 0 veces aquí y aparece una vez acá. Entonces el máximo ahora de 0 y 1 es 1. Entonces aquí es 2 a la 1. El aporte va a ser 2. ¿Sí? A diferencia del GCD que era el mínimo, ¿no? Solo cambia esto. E igual el exponente del 3 en el primer número es 1 y acá también es 1. Aparece una vez. Entonces este primo aporta, pues, ¿quién es el máximo de 1 con 1? Es 1. Y pues esto sería 3. Y por último, el primo 5 aparece dos veces acá, pero solo una vez acá. Entonces el máximo de 1 y 2 es 2 y el aporte sería 5 al cuadrado, que es 20. Entonces, finalmente multiplico todos estos, 2 por 3 por 5, y esto pues me da 150, lo cual ya sabíamos que era correcto, porque ya habíamos visto que era 150 el resultado. E igual este método nos da de a gratis la factorización del mínimo con múltiplo. Aquí está, ¿no? Este es un 5 al cuadrado. Y pues es muy similar. E igual se generaliza si tengo 3 o más números. Simplemente son los máximos de cada uno aquí en los exponentes. No sé si hasta aquí hay dudas. Entonces vamos a continuar y vamos a ver el algoritmo de Euclides extendido. Yo creo que ese tal vez no nos dé tiempo de terminarlo hoy, terminaremos mañana y vemos problemas de todas estas. Pero pues vamos a continuar con el extendido. Vamos a ver que este algoritmo en resumen lo que hace es encontrar información adicional al máximo común divisor de dos números. Y vamos a ver esa información qué es y de qué nos sirve. Entonces otra vez, tenemos dos números A y B enteros, cualesquiera, pueden ser negativos, positivos o el cero. Y lo que queremos, ahora vamos a analizar todas sus combinaciones lineales. Quedamos que una combinación lineal de dos números era multiplicar uno por una variable, el otro por otra variable y sumar la respuesta. En este caso, pues, estoy multiplicando A por X y B por Y y estoy sumando. Entonces, esto es una combinación lineal de A y B. Estas combinaciones lineales van a cumplir muchas propiedades. Vamos a ver la primera. La primera que nos va a interesar es, de todas las combinaciones lineales de estos dos números, ¿cuál es el valor mínimo positivo que podemos obtener? Pongo positivo porque si no pongo positivo, pues puedo, si A y B son positivos, puedo decir que X y Y son números negativos muy, muy grandes en magnitud y esto se va a infinito. A menos infinito, perdón. Y eso es un número muy pequeño. Pero pues por eso estoy forzando a que sea positivo. Quiero el mínimo valor positivo que se pueda obtener a partir de esas combinaciones lineales. Porque igual X y Y son enteros, positivos o negativos, o cero. Entonces, ¿cuál sería el mínimo que se puede obtener? Esto va a involucrar al GCD de alguna forma. Igual si decimos que D es el GCD de A y B, entonces fíjense, sabemos que D por ser el GCD
divide a A y divide a B de forma exacta, porque es el GCD, así está definido. Entonces, D siempre divide a cualquier combinación lineal, como vimos acá en la propiedad, ¿no? Y pues, como estamos estudiando combinaciones lineales, el GCD pues entra perfecto. Entonces, este GCD siempre va a dividir a cualquier combinación de esta forma. Y además de, va a ser el máximo número con esta propiedad, que siempre va a estar garantizado a dividir cualquier combinación, sin importar quién sea X ni quién sea Y. Entonces, D va a ser el máximo que cumpla. Estoy de acuerdo que pues el 1 es el mínimo, porque el 1 siempre divide a cualquier número, pero pues eso es cierto, pero no sirve de mucho, no aporta nada. Pero en cambio, saber el máximo número que va a dividirme a siempre a cualquier combinación lineal sí me sirve, porque ya no es cualquier número, es el GCD, ¿sí? Entonces, ¿eso qué consecuencia tiene que el máximo común divisor siempre divida a cualquier combinación lineal de A y B? Nos va a decir que esas combinaciones lineales siempre son múltiplos del máximo común divisor, viéndolo al revés. D divide a la combinación lineal, entonces la combinación lineal siempre es múltiplo del máximo común divisor. Siempre, siempre, siempre va a ser múltiplo del GCD. No hay de otra. Entonces, pues, el valor mínimo que se puede obtener, pues, sería justamente el GCD. Ya respondimos a la pregunta. El mínimo valor de esto va a ser el GCD. De hecho, este es un resultado muy famoso. Aquí olvidé ponerle, pero es la identidad de Bisut. Creo que así se pronuncia y así se escribe. Eso nos garantiza que siempre el mínimo valor de todas estas combinaciones es D. Pero pues esto, pues qué padre, ¿no? Nos dice que ese es el mínimo valor, pero no nos dice cómo obtenerlo. Solo nos dice que existe, que se puede obtener de alguna forma, pero no nos dice cómo, no nos propone un algoritmo o al menos algo de fuerza bruta. Una fuerza bruta pues podría ser darle valores así al azar a X y a Y y en el momento en el que le peguemos a D ya acabamos. Pero pues vamos a hacer algo mucho mejor, ¿no? Entonces esa va a ser la pregunta. ¿Cómo hallar esas X y Y que me garanticen que esa combinación es exactamente igual al GCD? No sé si hasta aquí se entendió lo que vamos a hacer. Vamos a ver un ejemplo antes de proceder a hallar las X y Y, igual otra vez con 75 y 30. Algunas combinaciones que se pueden obtener, pues podrían ser estas, ¿no? Dándole valores así arbitrarios X y Y. Un ejemplo, pues que ambas valgan 1. Entonces la suma se hace 105. Y si se fijan, el 105 es divisible entre 15, ¿no? O múltiplo de 15, ¿no? Porque lo divide de forma exacta. Otra que se puede obtener es X igual a 1 y igual a 2 y nos da 135, por ejemplo. Igual el 135 pues es divisible entre 15. Sabemos que 15 es el GCD, ¿no? Igual es divisible. Otra más, no sé, que X valga 2 y Y valga 1. Esto nos da 180 y el 180 también es divisible entre 15. Entonces se está verificando que pues todas las combinaciones lineales son múltiplos de 15. Pero quiero una que sea exactamente igual a 15. Así por ensayo y error, pues sin querer le pegué a una y logra cuando X vale menos 1 y Y vale 3. Esto da 15 porque esto es 90 y esto es menos 75, entonces es 15. Entonces aquí ya existe una que me da la respuesta. Ya la encontré, pero pues la encontré así por fuerza bruta, ¿no? Aquí escribí esa parte. Porque X y Y pues pueden ser negativos o 0 o pues. Entonces, pues aquí está, ¿no? Ya apareció como que ya hay evidencia empírica de que sí existe, ¿no? Sí, esto es cierto, no es puro choro. Pero vamos a ver pues cómo hallar esos valores de forma eficiente. Ajá. Otra observación ahorita antes de continuar es que, por ejemplo, si quisiéramos hallar una combinación lineal de 75 y 30 que fuera igual, no sé, a 2, por ejemplo, no va a existir porque el 2 no es múltiplo de 15. No van a existir X y Y que cumplan. Es por eso que todas las combinaciones lineales son múltiplos de 15. Y se vio aquí pues, con estos tres, ¿no? Entonces, vamos a proponer un algoritmo que básicamente ya no es nuevo, es una extensión del que ya teníamos, por eso se le llama algoritmo extendido de Euclides, porque de alguna forma vamos a extender lo que hace el algoritmo normal para que nos dé estos X y Y de a gratis. ¿Cómo le vamos a hacer?
Aquí hay que poner mucha atención porque viene lo interesante. Vamos a modificar el algoritmo de Euclides normalito para que en esta transición recordemos que siempre pasábamos de A y B a B, R por la definición. Así lo programamos. Aquí arriba pasábamos de A y B a B, R, ¿no? Esto quedamos que era el residuo. Entonces vamos a hacer que en esa transición nos devuelva X y Y siempre. Hagan de cuenta que vamos de acá para acá, pero esto me va a regresar X. ¿Cómo le vamos a hacer? Supongamos que estamos en la iteración A, B y que de alguna forma la iteración recursiva, guay, se me ve raro, bueno, la recursividad, ya nos regresó valores X y Y tales que B por X más R por esa Y es igual a D. ¿Qué me refiero con esto? Es como que ¿cómo se llama? Por inducción vamos a suponer que ya los tenemos, porque así funciona la recursión, ¿no? Asumimos que ya tenemos algo y al final nos encargamos del caso base aparte. Entonces, recordemos que A y B llama de forma recursiva a B, R y vamos a suponer que B, R ya nos regresó una combinación lineal de B con R. Y vamos a suponer que esa combinación es X, una X vieja y una Y vieja, ¿no? Aquí le puse old en inglés. Y que tengo una combinación que sirve para B y R, pero quiero transformarla para que me sirva A y en B. Pero supongamos que ya la tenemos. B por X vieja más R por Y vieja es igual a D. ¿Cómo la transformo para obtener valores de A y B, una combinación lineal de A y B? Lo quiero actualizar. ¿Cómo le voy a hacer? Voy a obtener, pues voy a decir que para A y B es una X nueva y una Y nueva, ¿no? Aquí le puse new igual en inglés. ¿Cómo relaciono los valores viejos con los nuevos? ¿Qué voy a hacer? Pues lo que puedo hacer aquí es esta R sé quién es el residuo de A con B, pero la puedo despejar porque sé que R es igual a menos B por Q, la despejo. Entonces lo que puedo hacer es sustituir esa R aquí. ¿Qué queda? ¿Dónde lo sustituyo? Esto se queda igual, B por la X anterior, o la X vieja, o la X previa, como la quieren llamar, más R, pero R es A menos B por Q, y eso por la Y anterior, y esto tiene que ser igual a D, ¿sí? Voy a transformar la combinación. ¿Por qué sustituir? Porque aquí ya aparece A, y quiero relacionar de alguna forma una combinación lineal que involucre a A y a B nada más. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reacomodar un poquito esta ecuación. ¿Cómo le hago? Pues puedo expandir este producto, ¿no? Y queda así. A por la Y anterior menos B por Q por la Y anterior. ¿Y ahora qué me conviene hacer? Quiero agrupar A y B para que se vea quién es la X nueva y la Y nueva. Como logro eso, aquí ya se ve quién es A y quién la acompaña, que es la Y anterior. Entonces la pongo aquí, A por Y anterior, más, y aquí estos dos términos tienen B, puedo factorizar la B, y la B va a multiplicar a la X anterior, que es aquí, menos Q por la Y anterior. Y pues aquí todo esto se ve que esto es una combinación lineal, ahora sí ya de A y B, que es justo lo que quería. Y ya se ve quién es quién. Esta es la X nueva, siempre va a ser igual a la Y vieja. Y la Y nueva siempre va a ser igual a la X vieja menos Q por la Y vieja, o la Y anterior. Y acá ya transformé una combinación lineal de B y R a una combinación lineal de A con B. Con solo estas dos relaciones. Y aquí pues ya la escribí de forma explícita. X nueva es esto, la Y anterior, y la Y nueva es igual a la X anterior, Q por la Y anterior. Que nos falta el caso base. Necesitamos una combinación lineal en el caso base porque esa no puede depender de otra anterior porque ya no hay más llamadas recursivas, ¿no? Entonces necesitamos una combinación lineal fija cuando ya no haya nada que hacer. ¿Quién quedamos que es el caso base? Cuando B es igual a 0. Ajá, es el caso base. Sabemos que el GCD pues, es el valor absoluto del otro número. Entonces necesitamos una combinación lineal en ese caso. ¿Quién va a ser? Vamos a checar. Hay dos casos, cuando A es positiva y cuando es negativa.
porque el GCD nunca puede ser negativo. Se tiene que ajustar el signo de forma adecuada. Si es positiva, entonces el GCD es justamente A. D es igual a A, el GCD. Y una combinación lineal que podemos obtener así sencillita es una muy fácil y queda, pues, podemos multiplicar A por 1 y pues el 0, pues lo multiplicamos por 0 otra vez. Y esto siempre va a ser igual a A. Pero pues de aquí se ve quién es X y quién es Y. Podemos tomar que X sea igual a 1 y Y sea igual a 0. Entonces devolvemos 1 y 0 en el caso base de la recursión para la combinación lineal, ¿sí? Y si A es negativa, solo hay que ajustar el signo de forma adecuada. Entonces el GCD tiene que ser menos A, porque al negar un número negativo, pues se hace positivo, ¿no? De hecho, esta es la definición de valor absoluto, solo que desglosada. Y pues ahora, ¿quién va a ser la combinación? El GCD tiene que ser menos A, entonces nos conviene multiplicar A por 1 ahora. Y pues la B vale 0, este es B, recuerden. Y pues no importa, Y puede ser el 0 otra vez, por ejemplo. Y esto pues va a dar menos A. Y aquí se ve otra vez quién es la combinación, menos 1 y 0. Entonces devolvemos estos dos valores cuando A sea negativo. Y prácticamente es lo único que hay que hacer. Ya esta es como que la extensión al algoritmo de Euclides. Y una observación aquí es que en ambos casos, esta Y puede realmente haber valido lo que sea, ¿ya vieron? Porque 0 por lo que sea es lo que sea. Pero por simplicidad y por tener todo más simple y los valores que sean pequeños, por ahora vamos a decir que es 0 también, ¿vale? Pero puede haber sido cualquier número. 0 por cualquier número es 0. Entonces, nos quedan 3 minutos. Entonces vamos a ver primero la implementación y luego el eje. Me interesa más la implementación. ¿Cómo implementamos esto? Sabemos que ahora ya no solo devolvemos una cosa, vamos a devolver 3 cosas. Porque en el algoritmo normal solo devolvíamos el GCD y ya. Pero ahora aparte del GCD vamos a devolver X y Y en cada paso. Entonces, ¿cómo implementaríamos eso? Una propuesta de implementación es que vamos a programar una función que se llame exGCD o el nombre que le quieran dar. Así le puse porque es el extendido de Euclides. Igual va a recibir A y B, eso no va a cambiar. Recibe 2 números A y B, como el GCD normal. Pero ahora lo que cambia es qué va a devolver. Quiero devolver 3 cosas. Quiero devolver tanto el GCD como X. ¿Cómo hago eso? Pues en C++ hay un tipo de dato que es una tupla y acepta un número arbitrario de valores. En este caso yo quiero devolver una tupla con 3 números, entonces se declara así, tupla de 3 enteros, ¿no? Es como un par, pero generalizado, con 3. Y se llama tupla. ¿Qué voy a hacer? Voy a recibir A y B, e igual, la implementación queda muy cortita, y vamos a ir viendo lo que se agregó. Igual el caso base se queda igual. Si este número es 0, tenemos que devolver nuestra combinación lineal de forma adecuada con el signo. Hacemos este tal cual. Si A es mayor a 0, este de aquí, devolvemos el GCD, pues va a ser A, ¿no? En este orden siempre los devolvemos. Primero el GCD, luego X y luego Y. El GCD es A, X vale 1, Y vale 0, ¿no? Lo que vimos aquí. Y ahora, si no, pues solo hay que multiplicar por menos 1 ambos. El GCD va a ser menos A y X es menos 1 y Y vale 0. Y con estas llavecitas, pues devolvemos la tupla. Así se hace en C++. Y ahora, si no estoy en un caso base, pues voy a hacer la actualización que vimos aquí. ¿Qué dice? Dice que voy a llamar de forma recursiva a mi algoritmo de Euclides extendido. Igual esto no cambia, esto es igual que el algoritmo normal. El primer argumento es B y el segundo es el residuo. Pero aquí me gusta programarme así con este auto. Lo que hace básicamente es este contenido de la tupla. Esta es una tupla, recordemos. La copia a D, a X y a Y en ese mismo orden. Es como algo parecido a Python. Por eso me gusta porque está cortito. Pero la desventaja de esto es que solo funciona en C++16. Bueno, a partir de C++17. Entonces, si no tenemos un compilador con C++17, la otra forma es primero declarar
las 3 variables así, 3 enteros de x, y. Y luego con la función tie los podemos como que empatar, así por eso se llama la función tie, los empatamos y los copiamos. Lo que nos devuelve esta tupla, el primer elemento se copia en D, el segundo en X y el tercero en Y. Es lo mismo que aquí, solo que esto es más abreviado, es una forma abreviada. Pero bueno, así se hace. Y ya que tenemos de X y Y de la iteración, de la llamada recursiva, perdón, que sigue, después de que los devolvamos, hay que actualizarlos. Los actualizamos con estas fórmulas de aquí que obtuvimos. ¿Qué hacemos? Primero tenemos que devolver el GCD, ese pues es D directo, es esta misma, esa pasa directa. Ahora el segundo argumento es X, quedamos que la X nueva es la Y anterior, estos son los valores como que old, los viejos, y pues se actualizan aquí. La X nueva es la Y vieja, y la Y nueva, que es todo esto, es la X vieja menos Q por la Y vieja, ¿no? Q lo pongo directamente A entre B, quedamos que eso era Q, el piso, y por la Y vieja, que esta fórmula de aquí es la Y nueva, esta de aquí, es igual a. Y pues así queda la implementación, realmente está súper cortita, solo le agregamos prácticamente 2 o 3 líneas, dependiendo, pero pues ya con esa extensión, ese aumento que le hicimos al algoritmo, ya nos da la combinación lineal. Ya son las 3:1, ya no dio tiempo de ver el ejemplo. Mañana comenzamos viendo este ejemplo para que vean de forma detallada cuáles son los pasos del algoritmo, pero lo pueden ir checando si quieren desde ahorita o al rato cuando tengan tiempo. Y mañana comenzamos con el ejemplo de una iteración completa de este algoritmo. Y vamos a ver problemas de aplicación de esto. Entonces, no sé si hasta aquí tengan dudas, preguntas, comentarios. Fue una clase un poquito teórica, realmente, lo reconozco, pero pues realmente me interesa que vean de dónde salen las cosas, que no nada más las programen y funcionen así como por magia, ¿no? Realmente me interesaba ver la demostración del algoritmo de Euclides, por qué funciona y todas sus características y algunas propiedades. Entonces, mañana va a ser más de ver ejemplos y problemas. Pues, si no hay más dudas, pues nos veríamos mañana. Buena tarde, nos vemos mañana. Hasta